pues qué interesante, muchas gracias. Y bueno, mire, vamos a seguir con este amplio programa académico. Y vámonos con nuestra segunda ponencia internacional. En este caso, yo como presidente le quiero pedir a Humberto Álvarez López. El doctor Humberto Álvarez López es cardiólogo egresado del Hospital de Cardiología. Él vive en Guadalajara. Él es un líder de opinión nacional en los temas que vamos a abordar ahorita, que es hipertensión arterial y dislipidemia. Humberto, no sabes cómo te agradecemos de parte de la asociación el entusiasmo, porque aparte has estado en varios eventos de Amecardio. Yo que quiero agradecer ese entusiasmo y tu tiempo, porque sé que eres muy solicitado y que estés aquí, de verdad, no sabes cómo lo valoramos. Voy a dejar que él coordine, voy a sentarme con ellos, ahora soy secretario. Adelante, Humberto, por favor. Muchas gracias, Héctor. Agradezco la invitación a esto, el liderazgo que has tenido en Amecardio y en Greta y en varias organizaciones. Y pues bueno, pues es tiempo de entrar al tema que nos va a presentar aquí el doctor Miguel Camafort-Babkowski, que es el tema de hipertensión y dislipidemia, que como todos sabemos es una asociación bastante frecuente que podemos tenerla hasta en 70-80% de los pacientes con hipertensión arterial. Y justamente el doctor Miguel Camafort, que tenemos el honor de tenerlo hoy esta tarde y que seguramente tendremos una experiencia grata, él es una persona muy experta en estos temas y es consultor del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínico de Barcelona. Ha hecho el esfuerzo de venir desde allá a estar con nosotros aquí y engrandecer nuestro congreso. Es coordinador del Hospital de Día del Instituto de Medicina y Dermatología. Es coordinador de la Unidad de Hipertensión y Riesgo Cardiovascular del Hospital Clínico de Barcelona. También es miembro de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca, secretario del Grupo de Trabajo de Hipertensión y Corazón de la Sociedad Europea de Hipertensión, oficial de enlace del Consejo de Hipertensión en la Sociedad Europea de Cardiología, editor asociado de Hypertension Research, revista oficial de la Sociedad Japonesa de Hipertensión, fellow de la European Federation of Internal Medicine y es autor de 135 artículos originales y 20 capítulos de libro. ¿Qué mejor que el doctor Camafort para el tema que tenemos esta tarde, que es de hipertensión y dislipidemia? Es tiempo de evolucionar en el tratamiento integral del riesgo cardiovascular y no ver solamente la hipertensión y o la dislipidemia como entes aislados, sino dentro de un contexto del riesgo cardiovascular. Adelante, doctor Camafort. También, perdón, nada más quiero presentar también a nuestro presidente, el doctor Martín Rosas Peralta, otro gran experto aquí en México de hipertensión y que además, aparte de tenerlo aquí, él fue el que inició con los estudios de ENSANUD, que en aquella época se llamaban ENSA o Encuesta Nacional de Salud. Bueno, es nuestro presidente y le doy la palabra aquí al doctor Camafort para que nos dé la ponencia. Gracias. Muchas gracias por sus amables palabras y también quería agradecer profundamente al comité organizador, a Héctor, a Adolfo, a todos mis amigos el poder estar aquí. Para mí es un placer y es un honor. Desde hace un tiempo que vengo teniendo contacto con profesionales mexicanos y me he dado cuenta de la gran potencia y de la gran actividad que tiene este país y por eso estoy encantado de estar aquí con ustedes. Si me permiten, vamos a hacer primero unas reflexiones sobre lo que vamos a tratar hoy. Las primeras reflexiones, además quería dar las gracias al apoyo logístico que me ha ofrecido Laboratorios Silanes de forma incondicional para poder estar aquí hoy. La primera reflexión sería algo que hemos visto y es el hecho de que si ustedes se fijan, durante los últimos 50 años, o puede que más, nos hemos empeñado en establecer pequeños, como decimos en España, reinos de taifas, reinos en los que estás mirando la hipertensión, como nos decía antes el doctor, estás mirando la dislipidemia, pero te olvidas de algo que es fundamental y es el riesgo vascular. Como tal, es la actividad preventiva, que es algo fundamental. Yo creo que lo que más me trae
a estar aquí ante ustedes es que soy un clínico que ve pacientes cada día y por eso quiero compartir un poquitín con ustedes mi experiencia. El primer aspecto es ver que cuando te dedicas a falla cardíaca por un lado y a hipertensión por el otro, te das cuenta de que muchos de los pacientes que llegan a la clínica de falla cardíaca son pacientes que, como diría un amigo mío oncólogo, estáis viendo pacientes paliativos, porque ya han desarrollado la enfermedad. Y tendríamos que actuar muchísimo antes, tendríamos que actuar cuando tenemos tiempo de actuar. Y por lo tanto es el momento de empezar a olvidarnos de si existe una sociedad mexicana, americana, europea de hipertensión y otra de dislipidemias y ver que tenemos que tratar al paciente con riesgo vascular de forma integral y de forma simplificada. Este va a ser el guión que vamos a seguir hoy. Y en primer lugar quería comentarles que tenemos una combinación peligrosa, como nos decía el compañero hace un momento. Y es que tenemos que pensar que cuando empezamos, según la clasificación de falla cardíaca del American Heart y el American College, el paciente que empieza a tener algún tipo de factores no modificables o factores modificables como una dieta, hábito tabáquico, falta de movilidad, empieza a desarrollar todo esto que ustedes ven aquí, que es, tenemos toxemia metabólica, tenemos la glucotoxicidad, tenemos el tejido adiposo que se va llenando de sustancias y que muchas veces abarca macrófagos que no están acostumbrados y que desarrollan adipoquinas, tenemos todos los factores de riesgo lipídicos y tenemos todos estos factores que no son modificables, pero tenemos todos estos otros que sí que son modificables y sobre los que podemos actuar. Y como nos decía el doctor Martín Rosas esta mañana, hay algo que no estamos haciendo bien. Tenemos muchas cosas, tenemos programas, pero tenemos todavía mucho margen de implementar y de mejorar. Por eso quiero desde aquí felicitar públicamente a todo el Grupo Greta por la gran iniciativa que están teniendo a la hora de establecer nuevos conocimientos y nuevas prácticas en lo que es el riesgo vascular a nivel de México. Bien, esto es algo que vamos viendo con el paso del tiempo. Nosotros en la consulta nos dedicamos a mirar a ver si el paciente tiene inflamación local, si tiene placa ateromatosa, tanto a nivel macrovascular como a nivel microvascular, porque es importante saber cuando ves al paciente dónde estás para saber cómo tienes que tratarlo. No puede ser que un paciente salga de nuestra consulta sin tener un perfil lipídico hecho, sin tener una evaluación de riesgo vascular, porque todo esto va a ser lo que nos va a llevar al cabo de una serie de años a que el paciente ya haya desarrollado la enfermedad y entonces todo va a peor. ¿Por qué no actuamos antes? Pues probablemente por lo que nos decía esta mañana el doctor Martín Rosas, por toda esa serie de factores que deberíamos de mejorar e implementar. Y esto es lo que nos aporta el conocimiento. En todo paciente hipertenso no puede usted partir de tener un paciente hipertenso sin tener, una determinación de lípidos, porque lo que nos ha demostrado los hechos es que tenemos toda una serie de factores lipídicos como el colesterol LDL, el colesterol no HDL, la ApoB, sobre todo el primero y el último. Muchos hospitales nos están ofreciendo ahora el cálculo de colesterol LL directo, con lo cual el no HDL deja de tener importancia. Y por otra parte tenemos que la prevalencia de un factor lipídico, de un perfil lipídico inadecuado, nos requiere a un mayor riesgo cardiovascular y riesgo cardiometabólico. Como ven ustedes, también es importante que no nos quedemos de brazos cruzados cuando vemos que nuestro paciente está a 145/91. Bueno, la presión está un poco alta. No estás en objetivos, tienes que implementar un tratamiento adecuado. Y como nos decían esta mañana, tenemos herramientas que gracias a los esfuerzos de toda esta serie de profesionales que tenemos aquí podemos utilizar. Y como veremos ahora son herramientas que son muy útiles. Por lo tanto, reducción de presión arterial, reducción de ictus, reducción de enfermedad coronaria. Y, por lo tanto, tenemos la obligación moral y la obligación como clínicos de llegar hasta objetivos. Y hay algo que nos dice que no estamos haciendo las cosas bien. Fíjense ustedes este State of the Art que compara los datos de 1990 con los datos de 2019. Es descorazonador cuando uno ve que de 1990 a 2019
los factores de riesgo atribuibles a enfermedad coronaria no se han movido. La presión sistólica elevada sigue estando en primer lugar, la dislipidemia sigue estando en segundo lugar. Hay factores sobre los que podemos actuar farmacológicamente, hay factores que están más ligados, como hemos discutido estos días, más a temas económicos porque las dietas saludables son caras, pero hay factores sobre los que sí que podemos actuar. Fíjense que una de las únicas herramientas que hemos hecho durante estos últimos 20 años ha sido el tema del tabaquismo. Ha habido un descenso de tabaquismo, pero ha habido un aumento de obesidad. Por lo tanto, no estamos haciendo las cosas bien y tenemos la obligación de mejorar lo que estamos haciendo. Bien, ¿cuál es la situación actual? Miren ustedes, cuando uno mira el estudio Euroaspire, que es una encuesta hecha sobre gente con cardiopatía isquémica, ven ustedes que en gente con cardiopatía isquémica el porcentaje de pacientes con una presión arterial de 140/90 es del 42-44% en hombres y en mujeres. ¿Pero qué es lo que recomiendan las guías? Las guías nos dicen, como hemos visto esta mañana, que estemos cerca de 130/80. ¿Cuántos de los pacientes en Europa con cardiopatía isquémica están en objetivos de presión arterial? Pues hay un 67% que no está en objetivos, solamente tenemos un 33% que está en objetivos. ¿Y qué decir de la dislipidemia? Si sabemos que el paciente con cardiopatía isquémica es de alto riesgo y tiene que estar a un nivel de 55, 1,8 milimoles litro, vemos que hay 79% que no están en objetivos y un 84% que no están en objetivos. Es, perdónenme por la expresión, escandaloso. No podemos seguir así. Pero esto sucede porque, como veíamos antes y como nos decía el moderador, tenemos una visión centrada en una sola patología, estamos acostumbrados a defendernos en nuestro reino de hipertensión, en nuestro reino de dislipidemia, y después tenemos al médico de primer contacto, médico de familia, que a veces no le interesa ni una cosa ni la otra. Y nos olvidamos muchas veces de que el paciente con hipertensión es un paciente que tiene un gran número de comorbilidades. ¿Y qué sucede? Pues que tenemos un conocimiento que hasta la aparición del estudio Greta, gracias a estudios como todos estos que ven ustedes detallados aquí, como describimos en Revista Clínica Española, hay una prevalencia, muy elevada de hipertensión a nivel de Latinoamérica. Y como sucede en todo el resto del mundo, en todos los continentes, hay una prevalencia más baja de conocimiento, de tratamiento y de control. En todas las zonas del mundo estamos teniendo ese problema. Diagnosticamos poco, conocemos menos y tratamos peor, y controlamos a un número muy pequeño. Esta mañana ya también se ha visto una diapositiva del estudio Carmela. El estudio Carmela en Ciudad de México nos demostró en el 2008 que había en Ciudad de México un 16% de individuos con cifras de colesterol por encima de 240 miligramos por decilitro, que es una cifra realmente que espanta, que asusta. Por lo tanto, estamos ante una situación de epidemia cardiometabólica que es necesario controlar. Bien, como ven ustedes, cuando uno se fija en el estudio PURE, que saben que incluyó pacientes de Latinoamérica y de todas partes del mundo, vemos que para enfermedad cardiovascular y mortalidad, fíjense en que lo que predomina aquí son las barras de color salmón. Estas barras de color salmón son factores de riesgo cardiometabólicos. La enfermedad cardiovascular sigue teniendo problemas de mal control de factores de riesgo cardiometabólicos. Y el primero sigue siendo la hipertensión y el segundo sigue siendo la dislipemia. Por lo tanto, son factores de riesgo fundamentales que no estamos tratando adecuadamente. ¿Qué recomendaciones nos dan las guías? Pues son claras, esta mañana las hemos visto. Acuérdense de que un paciente con un riesgo cardiovascular elevado necesita tener unos niveles de 55 miligramos por decilitro. Es necesario que nuestros pacientes que han tenido cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica, ictus o enfermedad renal, miremos el perfil lipídico. Y si están por encima de 55, no estamos en objetivos. ¿De acuerdo?
Es más, las últimas guías del 2021 nos dicen que si el sujeto ha tenido varios episodios recientemente, deberíamos de bajar incluso hasta 40 miligramos por decilitro. Y esto es lo que nos dicen las guías de hipertensión. Las guías de hipertensión nos dicen que, y de prevención cardiovascular, que los objetivos son estos que ustedes ven aquí. Y muchas veces nos damos cuenta de que cuando vas a ver a tu paciente, ya sea en prevención primordial, prevención primaria, prevención secundaria, no estás dentro de objetivos. Si no estás dentro de objetivos, lo tienes en riesgo. Yo me planteo, si yo veo a un paciente que es un fumador impenitente y sé que tiene un alto riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón, ¿necesito hacer alguna cosa? Pues esto es lo mismo. Son factores de riesgo que nos van a conducir a una enfermedad cardiometabólica, una enfermedad cardiovascular de forma segura. Bien, esto es uno de los problemas que tenemos ahora mismo. Esta es la escala de riesgo que te permite, en sujetos que no están en prevención secundaria, valorar cuál es el riesgo cardiovascular. Necesitamos urgentemente una escala de riesgo cardiovascular para Latinoamérica, una escala que esté adaptada, porque esto está adaptado a diferentes países de Europa y es una escala que vista desde Europa es parcial. Está dividida en países de alto riesgo y países de bajo riesgo. Les traigo esta escala básicamente porque quiero que se fijen en que tenemos toda una serie de factores, que algunos de ellos son factores que no se pueden modificar. El género biológico y la edad son factores que no se pueden modificar, como ven ustedes en este cuadro. Pero sí que tenemos factores en esta misma escala que son factores sobre los que sí podemos actuar. Tenemos el colesterol total, tenemos la presión arterial sistólica y tenemos el tabaquismo. ¿Y por qué es importante tener en cuenta que estos factores de riesgo hay que modificarlos? Por una razón muy sencilla. Como ven ustedes, si tomamos este recuadro en el que se ve un hombre de una zona europea de alto riesgo, por ejemplo, de Lituania o de la zona de Europa del Este, este hombre, si es un señor que es fumador y tiene una presión arterial sistólica de 180 y un colesterol total de 7, lo tendremos que está con un riesgo de 18% al cabo de 10 años, y simplemente con el hecho de dejar de fumar vamos a conseguir que baje a 10. ¿Podemos bajar más? Sí, podemos bajar más bajando su presión arterial y teniéndola bajo control. De esta manera lo que conseguimos es que su riesgo baje a 3, pero es que todavía podemos hacer más. Controle usted su dislipidemia y de esta manera su riesgo bajará. Lo de menos es si es una escala de riesgo que está adaptada a la población mexicana o no. Lo que quiero es que se fijen en lo importante que es tener una visión global, holística, de manejo de todos los factores de riesgo cardiovascular, de manera que reduzcamos el riesgo a lo más posible. Fíjense en este individuo que ha pasado simplemente con estos 3 situaciones, bajar de un riesgo del 18% a un riesgo del 2%. Esto es muy importante porque estamos no solamente mejorando la calidad de vida de ese individuo, sino que, como hablaba esta mañana con el doctor Martín Rosas, estás reduciendo el gasto económico del país, porque de esa manera se evitan hospitalizaciones y se evitan toda una serie de gastos que son bastante importantes para cualquier economía de cualquier país. Bien. Ante esto, la situación es, ¿estamos controlando adecuadamente a nuestros pacientes? ¿Tenemos un control que sea bueno? Pues fíjense ustedes, esto es el EuroAspire publicado en 2016. Fíjense ustedes qué cantidad de pacientes con cardiopatía isquémica tienen presiones arteriales por debajo de 130/80. Pues un 29%. No hay más que 1 de cada 3 pacientes que estén en presiones arteriales objetivo. Pero es que el resto de factores de riesgo tampoco están mejor. Si miramos lo que es la hipercolesterolemia en niveles de colesterol LDL, ven ustedes que solamente un 22% de hombres y un 17% de mujeres están dentro de cifras objetivo. ¿Qué quiere decir? Que su riesgo cardiovascular sigue siendo muy alto y que son personas que van a tener un segundo evento o una muerte cardiovascular. Cuando vamos a mirar los datos de dislipidemia, en este caso es EuroAspire 5, que se publicó en 2019, fíjense ustedes que tenemos solamente, no ha mejorado demasiado la situación porque tenemos aquí un 32% de
hombres y un 23% de mujeres. Por lo tanto, seguimos con niveles de presión arterial y niveles de colesterol LDL muy por encima de los objetivos que nos deberíamos de marcar. ¿Y esto tiene importancia? Pues sí, sí que tiene importancia, porque fíjense lo que pasa cuando hablas de cardiopatía isquémica o de ictus. Perdón, me he ido hacia adelante. Ven ustedes que cuando sumas presiones arteriales elevadas y niveles de colesterol elevado, fíjense hasta qué punto se dispara en el caso de cardiopatía isquémica, en el caso de ictus, y cuando ya hablamos, por ejemplo, de hemorragia intraparenquimatosa, ya es más importante el tema de la presión arterial sistólica, pero fíjense para el total de enfermedad cardiovascular. Es una suma de factores nociva, peligrosa y mortal. Por lo tanto, es de abordar conjuntamente en los dos casos. ¿Cómo vencemos esta situación? Pues, ¿qué nos dicen las guías? Estas son las guías de la Sociedad Europea de Hipertensión y Sociedad Europea de Cardiología de Hipertensión del año 2019, que, como ya hemos visto esta mañana, nos recomiendan que lo que tenemos que hacer es utilizar una combinación de IECA-SARA2 más un calcio antagonista o un diurético. Y lo que nos dicen las guías es que deberíamos de tener algoritmos simplificados con esta combinación y, sobre todo, evaluar una cosa que es muy importante, la adherencia terapéutica. Sabemos por estudios que un individuo con cardiopatía isquémica, de los individuos, con cardiopatía isquémica que vemos en la consulta, al cabo de un año, solamente alrededor de un 20% está tomando la medicación. El resto la han dejado. ¿Por qué? Pues porque no les facilitamos las cosas. Y cuando hablamos de cómo facilitar las cosas, muchas veces lo que tendríamos que tener en cuenta es que no solamente hay que utilizar fármacos, varios fármacos para controlar mejor, sino que una estrategia de un tratamiento combinado en un solo comprimido es algo que todas las guías de todos los continentes del mundo están recomendando desde hace tiempo. Por lo tanto, no podemos escaparnos del hecho de que la single pill combination, la combinación en una sola pastilla, es imperativa para el manejo del riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. Bien, cuando las guías del año 2018 nos decían qué es lo que teníamos que hacer para mejorar la adherencia, hay otra serie de cosas, pero, por ejemplo, aquí tenemos simplificación del régimen farmacológico para nuestros pacientes que son ancianos. Tenemos muchos pacientes ancianos, embalaje recordatorio, a veces es importante que vayan a la farmacia, y lo que se ha estado haciendo aquí, es decir, todo este tipo de cosas que se hacen a nivel de los sistemas de salud. De esta manera, lo que hacemos es que cuando tratamos adecuadamente todo esto tenemos un enfoque global de lo que son los factores de riesgo vascular y una disminución efectiva del riesgo y de los eventos cardiovasculares como tales. ¿Por qué? Porque, como hemos visto antes, esto es un estudio mirado a nivel de íntima media. Cuando estamos tratando a los pacientes con hipertensión y dislipemia, los pacientes con la combinación de los dos factores tienen un mucho peor riesgo cardiovascular. Y ahora viene la situación, vale, tengo combinaciones, de toda la lista, ¿cuál es la que escojo? Pues miren, las guías, en este caso las que publicamos nosotros el año pasado a nivel de España, de la Sociedad Española de Hipertensión, lo que decían era que iniciaras, excepto en este grupo tan pequeño de pacientes mayores de 80 años frágiles, en el resto, utilizar combinación de IECA-ARA2 más calcio o diurético a dosis iniciales bajas. Es decir, esta es la combinación que se recomienda. Y hasta que no llegas a esta situación de aquí, no se recomienda el tratamiento triple de la hipertensión. ¿De acuerdo? Pero la gran pregunta es, ¿con qué empiezo? ¿Con un calcio antagonista o con un diurético? Depende de usted. Depende del paciente, depende de un montón de cosas, pero tenemos algún dato que nos hace inclinarnos hacia, quizás, en la mayor parte de pacientes, utilizar combinaciones de IECA más bloqueantes de canales del calcio. Ven ustedes el estudio Accomplish, es un estudio que ya tiene 15 años y que no voy a insistir en él, pero ven ustedes que en este estudio hay una reducción efectiva del 20% simplemente con la combinación de un IECA más un calcio antagonista frente a un IECA más un diurético. Cuando vamos a lo que es este estudio, los autores y los editores lo que nos dicen es que ellos proponen que en la mayor parte de pacientes se inicie o se continúe tratamiento con una combinación de calcio antagonista más IECA o ARA2.
Bien, en cuanto a lipídicos, no sé si están ustedes familiarizados con esta tabla. Esta tabla es de Lluís Massana, que es catedrático de Medicina de la Universidad de Rovira i Virgili en Reus, que es donde yo hice mi tesis doctoral, y tanto Lluís Massana como Núria Plana son los que llevan allí la unidad de lípidos. Y ellos han establecido esta tabla. Esta tabla básicamente te dice dónde estás de colesterol LDL sin tratamiento. Si estás con tratamiento, le multiplicas por 1,5 y a dónde tienes que llegar. En este caso son objetivos de 70, porque es una tabla que ya es antigua, y esto te implica cuánto tendrías que bajar. Entonces, si ustedes se fijan, cuando vemos aquí todos los lípidos, todas las estatinas que hemos tenido hasta ahora, fíjense dónde está rosuvastatina de 10 y fíjense dónde está rosuvastatina de 20. Por lo tanto, tenemos una estatina que desde el punto de vista de los datos que tenemos es de las más potentes. Por lo tanto, sinceramente, si usted tiene que bajar un 40%, un 50%, porque su paciente, en lugar de estar con unos niveles de colesterol de 70, como debería estar, está en 120, el objetivo que te marcas es muy grande y tienes que ir a estatinas potentes. No te puedes conformar con estatinas que no sean potentes. En España, por ejemplo, ahora mismo existe una política gubernamental de que el médico de familia ha de recetar por definición simvastatina. La simvastatina está muy atrás, no está aquí delante, está muy atrás. Por lo tanto, son políticas nefastas para la prevención del riesgo cardiovascular. ¿Y por qué es importante combinar fármacos antihipertensivos con estatinas? Pues bien, este estudio, el estudio ASCOT, también hace unos cuantos años, hace 18 años, nos mostró que cuando tú haces un protocolo basado en tratar pacientes hipertensos con una combinación de antihipertensivos y después les añades estatina, lo que estás viendo es que el paciente que está tratado con tratamiento antihipertensivo y le añades estatina, simplemente por el hecho de añadir estatina, tienes una reducción del 36% de infarto agudo de miocardio y enfermedad cardiovascular fatal. Por lo tanto, simplemente el hecho de hacer una combinación de antihipertensivos más estatina es beneficioso para prevenir el riesgo cardiovascular. Ven ustedes aquí que cuando comparamos la amlodipino, perindopril y estatina frente a atenolol, tiazida y placebo, bajamos de 9,2 a 4,8 en infarto mortal y enfermedad cardiovascular no mortal, o ictus mortal y no mortal de 8,2 a 4,6. Y esto es un estudio que está publicado nada más y nada menos que en Lancet. El estudio HOP3, que fue un estudio que se hizo con candesartán más hidroclorotiazida, también nos mostró que en sujetos con bajo riesgo cardiovascular y cifras limítrofes de presión arterial, hubo una época que era el estudio principal y luego un seguimiento pasivo en el que se añadió rosuvastatina. Pues fíjense, simplemente por el hecho de añadir rosuvastatina, cómo se van separando las curvas. De manera que en sujetos que tratas con bajo riesgo cardiovascular con antihipertensivos más rosuvastatina, la aparición de riesgo cardiovascular es mucho más baja y disminuye de forma efectiva. Esto no solamente tiene este efecto, sino que además podemos ver que cuando tenemos la terapia combinada de antihipertensivos con estatina en este metaanálisis publicado por Wang, vemos que hay una reducción en el total de un 21% de eventos cardiovasculares con la combinación de antihipertensivos más estatina. Por lo tanto, es una combinación adecuada. Por lo tanto, una combinación de antihipertensivos con estatina nos mejora la función endotelial, nos mejora la adherencia al tratamiento, nos mejora la protección vascular y de órgano diana y control más rápido de presión arterial. Y me atrevo a añadir, mejora la adherencia, porque estás dando una sola pastilla con todas las combinaciones. Este estudio, que fue un estudio realizado por investigadores de la Sociedad Coreana de Hipertensión, nos muestra que en esta combinación en concreto de amlodipino, losartán y rosuvastatina, cuando vemos el estudio a las 8 semanas, vemos que la combinación de amlodipino, losartán y rosuvastatina, estas dosis que están comercializadas y disponibles en México, aquellos pacientes que están en objetivos de presión arterial y de colesterol son mucho mayores de forma significativa en el grupo de la combinación que cuando tratamos con otro tipo de combinaciones. De manera que tenemos una combinación que ha mostrado su efectividad. Y no solamente esto, sino que además aquí vemos que la reducción de presión arterial y la reducción de colesterol LDL es significativa.
Si vamos a lo que es la adherencia terapéutica, en este caso lo que vemos aquí es la retirada de fármacos de la farmacia. Ven que cuando estamos utilizando combinaciones de amlodipino-losartán, clortalidona o la combinación triple en una sola pastilla, pasamos de una retirada del 90%, y fíjense que los coreanos son gente muy disciplinada, a una retirada del 95%. Es decir, hay un incremento de un 5% en la adherencia de la retirada de la farmacia a los 28 días. Por lo tanto, tenemos como mensajes para llevar a casa. Una baja adherencia es un factor que contribuye de forma muy importante a baja control de la presión arterial. Y existe una correlación directa entre el número de pastillas y el control de los factores de riesgo cardiovascular. A menor número de pastillas, mejor control del riesgo cardiovascular. Se ha mostrado que una terapia con una sola pastilla mejora la adherencia al tratamiento y, por lo tanto, esta debería de ser el tratamiento de preferencia para sujetos con alto riesgo cardiovascular. En pacientes hipertensos se mostró que la adición de estatinas mejoraba su situación de riesgo y se ha visto que mejora la reducción del infarto agudo de miocardio y del ictus. Y hemos visto, por último, que en pacientes hipertensos se benefician de la terapia con estatinas y, por último, ya que una combinación de amlodipino es mejor que una combinación con tiacídicos, que rosuvastatina es la estatina más potente, que la eficacia de rosuvastatina ha sido demostrada en estudios clínicos tanto a nivel primario como secundario y que esta combinación puede reducir eficazmente el perfil lipídico y es superior en reducción de presión arterial y puede mejorar la adherencia. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, doctor Camafort. Excelente ponencia. Vemos pues que esta asociación es muy importante y si tenemos bajos porcentajes de control en hipertensión arterial, que en España son 32, 33%, en México todavía es mucho menor. Aquí andamos en los 20 tantos por ciento. Aquí el doctor Martín Rosas tiene muy precisos datos. Pero todavía si analizamos el control de ambos factores de riesgo, de hipertensión más dislipidemia, nos vamos a ir a porcentajes mucho más bajos en porcentajes de control de ambos factores de riesgo. Tenemos tiempo para aprovechar el tener aquí al doctor para abrir las preguntas y respuestas aquí de todos ustedes y me gustaría que le pasáramos el micrófono al doctor Enrique Díaz, que tiene una pregunta, por favor. Nada más si le prenden el sonido, por favor. Muy bien. Gracias, Miguel. La verdad, como siempre, una excelente exposición. Nos llevaste en un viaje en el que claramente, de inicio a fin, expusiste los puntos más importantes. Yo te quiero hacer una pregunta que, más que una pregunta científica, es una pregunta incluso comercial, para ver cómo podemos hacer para que esto funcione. Hace 15 años, más o menos, salió en el mercado un fármaco que se llamó Caduet, en el que todos le pusimos, bueno, los que nos dedicamos a esto, le pusimos mucha esperanza porque resulta que era la combinación del antihipertensivo más recetado en aquel entonces con la estatina más recetada en aquel entonces. Entonces, la mayoría, bueno, en mi caso, muchos de mis pacientes hipertensos con dislipidemia los tenía con esa combinación en forma separada, entonces era muy fácil la combinación en una sola tableta, ¿no? Sin embargo, para sorpresa de muchos, esa combinación no funcionó. Probablemente no permeó en el médico de primer contacto, que finalmente es el que más prescribe a hipertensos y dislipidémicos, y pues no funcionó. Mi pregunta sería, ¿qué crees que ahora
tengamos que hacer, cómo podemos llevar el mensaje al médico de primer contacto para que esta vez sí podamos tener éxito. Sí, si me permites, dos aspectos. Una, en cuanto al tema de por qué no funcionó aquella combinación y esta sí que puede funcionar. Yo creo que el problema que tenemos es que cuando utilizas combinaciones de dos fármacos, y pasa lo mismo con los antidiabéticos, siempre tienes que partir de la base de lo que hablábamos de que para tratar adecuadamente a un paciente hipertenso tienes que comenzar con dos fármacos, con lo cual a la hora de la verdad al paciente el número de pastillas que toma es el mismo, porque tiene que tomar la combinación de amlodipino más atorvastatina y luego tenía que tomar otra pastilla para la hipertensión, con lo cual no reducía su número de pastillas y al final acababa por dejarlo. En cuanto al tema de qué es lo que creo yo que hay que hacer, pues básicamente concienciar de que el enfoque en el tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular es ser global. Es decir, no puede ser que un médico de primer contacto o incluso un médico hospitalario, porque también pasa con médicos hospitalarios, vea un nivel de LDL en un paciente con un bajo riesgo que esté en 120, 130, 140 y se quede tan tranquilo. Estás exponiendo al paciente a unos altos riesgos de colesterol LDL. Por lo tanto, hay que concienciarse de que es necesario tener niveles de lípidos, es concienciarse de que es necesario tratarlos y de que, sobre todo, que la combinación en una sola pastilla va a mejorar la adherencia, porque si no lo van a dejar. Y luego otra cosa que también es importante es que el médico se siente, el médico, el enfermero, algún profesional sanitario se siente y abandonemos la actitud paternalista de yo le mando y usted va a tener que hacer esto. No, siéntese y explíquele lo que le va a pasar. Ok, muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Yo tengo un comentario. ¿Puedo? Gracias. Muchas gracias, Miguel. Excelente conferencia. Yo quiero aprovechar aquí al doctor Martín Rosas, que es uno de los autores principales del protocolo de atención integral de la hipertensión. Y ese protocolo tiene una parte donde divides en pacientes con riesgo metabólico y separas incluso los antihipertensivos desde un inicio. Pero esto que viene ahora también, que comentaba el doctor Camafor, la dislipidemia es asintomática, ¿no? Y es también de los fármacos que se dejan antes. La gente aquí en México le tiene más miedo a la presión, es la verdad, todo le echa la culpa a la presión, se toma su coquita siempre que se le baja la presión, o si se le sube la cabeza se le subió la presión. Pero el colesterol no. O sea, el colesterol está alto y tú le das tratamiento y a los 2-3 meses ya deja. El de la presión de por sí lo deja, es más difícil. ¿Qué te llevó, Martí, porque yo soy coautor contigo en esos protocolos, a pensar ya desde un inicio a separar en hipertensión a los pacientes de riesgo cardiometabólico de los que no? Porque así viene esa diferencia de las europeas, donde viene cualquiera, ¿no? ARA2 y ECA más tiazida o casoantagonista, a excepción de las NICE, que por ahí sí dicen algo. Pero ahora que se viene esto de la dislipidemia, ¿crees que sea factible hacer un nuevo protocolo de atención integral, pero ya en riesgo cardiometabólico, y no separar hipertensión de diabetes de dislipidemia? Quiero oír tu comentario. Bueno, primero, excelente ponencia. Como siempre, es un deleite escucharte. Muchas gracias. Creo que le has dado, y va mucho a la respuesta que voy a dar ahora, creo que has presentado algo de mundo real, y es que el paciente hipertenso no vive solo, sino generalmente está acompañado de otros factores de riesgo, y los lípidos eran desdeñados porque, como bien lo dice Héctor, se pasan desapercibidos, ¿no? Yo cuando he dado algunas ponencias acá en México les pregunto, levanten la mano de los que están aquí, ¿quiénes tienen a sus pacientes hipertensos diabéticos con estatinas? Y te llevas una sorpresa que menos del 20% levanta la mano, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión va para allá, para la terapia combinada que pueda cubrir, respondiendo a tu pregunta, a todo el riesgo cardiovascular, y creo que tendríamos que emprender campañas más de atención del riesgo global. Y como dice muy bien en su presentación, nos muestras que habrá que hacer incluso tablas de riesgo local, ¿sale? Yo nada más quería preguntarte, aprovechando tu estancia acá, ¿qué pasa en España en relación? A mí me inquieta mucho porque como proactivista de esto, de pronto, pues sí tenemos los fármacos, pero no se utilizan.
y uno pensaría que en las guías viene la respuesta y en los foros internacionales y los expertos, pero a la hora de hacer la cuestión de implementación, yo quisiera saber qué estrategias hay en España que pudieran llevar a mejores cifras de control, que ahora veo que no tanto, pero a mejores cifras de control del riesgo cardiovascular integral. Lo que nos está funcionando a nosotros es, a nivel de todo lo que son enfermedades cardiometabólicas, es la creación de redes en la que alguien de referencia a nivel hospitalario tenga contacto con sus médicos de zona, de manera que ellos toman ejemplo de lo que tú estás haciendo, porque es muy difícil que con la sobrecarga asistencial que tiene un médico de familia, con la cantidad de gente que tiene que ver, que se dedique a tomarse un montón de horas al día para estudiar todo. Entonces, a veces es el contacto, el transmitir la información, el saber qué es lo que tienes que enseñarle, y de esa manera se puede conseguir. Y en España tenemos un gran problema, y es que la administración todavía está en el nivel previo al que tú explicaste esta mañana. Es decir, todavía está con el hecho del ahorro monetario y está financiando a los médicos de familia para que no receten combinaciones. Entonces, eso es algo que es terrible. Yo creo que es cuestión de que el médico aprenda, el médico de primer contacto aprenda. Tú decías antes, el tema de las estatinas. Uno tiene que ser realista y saber lo que puede conseguir con una dieta saludable. Y después debe de saber si el paciente va a poder hacer una dieta saludable, porque a lo mejor no puede permitírselo. Y si tú tienes que reducir en un 20% el colesterol, deberías de comenzar ya el tratamiento. Pero básicamente lo que nos ha funcionado para luchar contra esta actitud del gobierno de no permitir las combinaciones es el hecho de la diseminación de conocimiento. Ellos te toman como referente y a través de eso ellos van aprendiendo y te preguntan y saben que lo correcto no es el recetar las pastillas por separado, sino se dan cuenta de que lo que estás haciendo es lo correcto y que funciona porque ven que los pacientes están controlados. Y de esa manera se disemina el conocimiento. Bien, bueno, aquí en México, Miguel, tenemos el problema muy parecido en todos los países, de que los pacientes tienen la estatina, pero frecuentemente se decía que se prescribe poco la estatina por el médico, pero peor aún prescribiéndose, el paciente la abandona. Y muchas veces el médico la suspende porque ya llegó a los niveles de colesterol LDL pensando que esto se curó y otra vez va para arriba la LDL. Entonces, el hecho de dar una tableta que contenga, que maneje el riesgo cardiovascular de una manera integral, lo vemos como una oportunidad para manejar este riesgo. ¿Qué escenario, cuál sería el paciente en quien tú prescribirías una tableta que tuviera terapia combinada de calcio antagonista, ARA2 y que tuviera estatina? ¿Será un paciente de hipertenso de bajo riesgo, intermedio, de alto riesgo? ¿Cuál sería ese escenario? Yo creo que los tres casos son posibles, básicamente porque uno se espanta cuando pide perfiles lipídicos y se da cuenta de que los pacientes no están en objetivo. Si tú te pones a contar y dices, desde el punto de vista de las escalas de riesgo o de los conceptos de riesgo, es un hombre que tiene 50 años, es fumador y tiene hipertensión, ya tiene 3 factores de riesgo. Por lo tanto, su objetivo de LDL estaría más cercano a 70 que no a 100. Haces colesterol LDL, te sale que está a 112. Quiere decir que está muy por encima de sus... Por lo tanto, es necesario que tome una estatina. Tiene presión arterial mal controlada, 2 fármacos. El único caso en el que yo no recomendaría una combinación de este tipo es cuando de entrada tienes pacientes con hipertensiones muy graves, porque probablemente te quedes corto con esa combinación, pero para el resto de pacientes probablemente en todos los escenarios. Okay. Entonces, podríamos decir que sería como una hipertensión grado 1 y grado 2. Sí. Muy bien. Y ya para la dislipidemia, pues la rosuvastatina es un medicamento pues bastante potente, ¿no? No solamente es bastante potente, sino que además nosotros que tenemos una unidad de músculo en la que vienen pacientes con intolerancia y dolor a las estatinas, además en nuestro país se ha producido un fenómeno muy curioso que es el fenómeno de la transmisión, de que a veces se transmiten más rápidamente los efectos adversos que lo que son los efectos beneficiosos. Y a lo mejor la población no sabe que las estatinas salvan vidas, pero sí que sabe que duelen los músculos.
Entonces, hay un protocolo de la Universidad de Cleveland que lo que hacen es iniciar tratamiento con rosuvastatina a dosis bajas cada 2 días. Y de esa manera desaparecen todos los dolores y todas las molestias. Exacto. Por lo tanto, es un fármaco muy seguro también en cuanto a efectos adversos. Exacto. Muy bien, muchas gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta del público. Bien, tenemos otra. Y yo quisiera preguntar también Miguel, comentaste que cuando tenemos una medición directa de colesterol LDL, probablemente ya no sea tan útil tomar en consideración el colesterol no HDL. ¿Nos pudieras como ampliar un poquito ese concepto y por qué? Sí, porque el colesterol LDL normalmente se mide por la ecuación de Friedewald, que no es válida cuando triglicéridos están elevados. Entonces, por ejemplo, en nuestro hospital ya han pasado a medir directamente colesterol LDL. Entonces, yo ya necesito fijarme en colesterol no HDL, que es el que yo tenía cuando no había determinación de Friedewald, porque no te la podía hacer, porque no era válido. Entonces, de esa manera tú ya tienes los valores de colesterol LDL directos. Si tienes medida directa, ves a colesterol LDL directo. Si no tienes medida directa, no HDL, y básicamente los objetivos es muy fácil porque es 30 miligramos por encima de lo que son los objetivos de LDL. Okay. Aquí en México también tenemos que a muchos médicos les preocupa, sobre todo médicos de atención primaria, les preocupa los niveles de triglicéridos. Sí. Y a veces son hipertrigliceridemias leves, menos de 400 miligramos por decilitro. Y pues bueno, siempre pensamos y enfocamos o decimos que el objetivo primordial siempre es la colesterol LDL y después todo lo demás. ¿Qué opinas de dar tratamiento a la hipertrigliceridemia y de la hipertrigliceridemia como un factor de riesgo cardiovascular? ¿Vale la pena tratarlos o no? Yo siempre pregunto 3 cosas. 3. Primero, ¿cuánto tiempo ha dejado pasar desde que cenó hasta que se ha hecho los análisis? Porque hay veces en que aquí en España, igual que en México, se cena muy tarde. Entonces, a lo mejor te han citado para el análisis a las 7 de la mañana y acabaste de cenar a las 12 de la noche. Entonces, todavía hay triglicéridos circulando. Segundo, ¿cuánto alcohol bebe usted? Porque hay gente que tiene hipertrigliceridemias porque son bebedores impenitentes. Y tercero, hacer un control de glicemia, porque a veces lo que estás viendo es una hipertrigliceridemia porque tienes la glucosa mal controlada. Una vez que tienes eso, en principio, yo creo que es más efectivo el cambio del estilo de vida y además todos los estudios que se han hecho para el tratamiento de las hipertrigliceridemias nos han demostrado que es más un marcador que un factor como tal y no es tan importante. LDL en todas las guías de prevención cardiovascular sigue siendo el fundamental en cuanto a riesgo. Ok. ¿Tú, Héctor, tienes algún comentario que nos quisieras agregar sobre? No, yo quiero agradecer, quiero platicarles que el esfuerzo que hizo el doctor Miguel Camafort para venir a México, de verdad, Miguel, te lo agradezco mucho venir desde Barcelona para acá a esta plática. Vuelo directo, ¿no? Sí. ¿O hay de otros? No, ¿verdad? Pero bueno, gracias, Miguel. Y bueno, también aquí a Martín, que ha sido ya, Miguel, hemos trabajado en Greta. Yo quiero comentar esta parte porque ha sido un esfuerzo de muchos médicos, cardiólogos, de muchas asociaciones. Greta es la diferencia, ¿no? Que nuestro objetivo es la hipertensión y ahora se empiezan a sumar otras cosas. Y en el camino hemos conocido amigos como Miguel, que nos ha apoyado, ¿no? Y creo que tenemos mucho que hacer. Y el Hospital de Cardiología, como tú, Martín, somos parte de ese grupo. Adolfo, Toño, por aquí veo a alguien que ha participado mucho en que nuestro objetivo es, siempre hemos dicho, aquí discutimos los doctores que no bajamos el colesterol y que no bajamos, todo está muy mal. ¿Y qué hacemos? Pues más acción, menos hipertensión, yo diría. Y ahora va a ser más acción, menos colesterol, menos hipertensión. Yo es lo que diría decir. Muy bien, pues muchas gracias. Te agradecemos, Miguel, tu presencia aquí, muy gratificante que estés aquí con nosotros. Ojalá y regreses muchas veces con nosotros. Y pues quiero agradecerles a todos ustedes su presencia y qué bueno que terminamos súper a tiempo y que se ajustaron los tiempos de las ponencias para terminar como está programado. Muchas gracias.